Muy buenas tardes. Si ven que estoy viendo a dos lados, es porque en un lado tengo la pantalla para el Zoom. No sé cómo enviar el video grabado directamente desde Zoom, no me lo permite, no sé si es que no lo sé utilizar. Entonces estoy optando por tener la grabación directa desde acá con el otro teléfono. Entonces, si me ven que estoy mirando a ambos lados, es por eso. Iniciamos esta conversación, son las 2:30 en punto. Voy a enviar por acá la captura, sacar la capturita. Ok. Ajá. No hay participantes por ahora. Vamos a esperar un poquito, pero para no hacer las esperas en silencio, vamos a hablar un poco sobre lo ocurrido el viernes. Bueno, como sabemos o como recordamos el viernes, creo que llovió en todo el país. Entonces yo empiezo mi clase, la conexión normal, empiezo a hablar y digo, no se ha conectado a nadie. Pero Zoom no te marca cuando estás del celular que tú no estás conectado a internet. Y yo seguí hablando y yo digo, ay, qué bien, pero no llegó nadie, qué mal. Qué bien que no se me fue la luz en ese momento. Porque estaba lloviendo tan fuerte que lo más evidente era que iba a pasar eso. Pero no pasó. No pasó, pero sí me quedé sin señal. Entonces continuó hasta que me llega me doy cuenta porque después me llegó el mensaje cuando me vino la señal un momentico determinado. Me llegó un mensaje de una de las muchachas diciéndome, profesor, se postergó la reunión. Yo, ¿qué? No, pero si ya yo estoy terminando. Claro, esto pasa cuando yo estoy en la otra clase. Y yo, ¿what? ¿Qué pasó? Entonces allí es cuando me doy cuenta que efectivamente no hay internet y estaba muy, pero muy débil y medio llegaba. Entonces le contesto y le llegó la respuesta, fue el día siguiente. Bueno, por fin que pude dar mi encuentro síncrono número uno, lo pude colgar, estaba solo, como está por ocurrir ahorita. Y bueno, colgué mi encuentro síncrono, está en la pestaña de... Bueno, sí, explicarlo desde aquí cuando tienen que buscar este también es absurdo, pero bueno. Entonces el link está en la pestaña de contenido digital, de links y todo esto. Entonces voy a ver cómo lo paso para el foro después de ya unos cuantos días. Me dijo uno de los muchachos que tiene problemas para acceder al cuestionario. No sé si es de esta materia porque yo tengo dos. No sé si es de esta materia porque nunca me dijo de cuál de las dos era. Me dijo su nombre. Me cuesta acceder al cuestionario. Entonces una vez que termine el encuentro síncrono y me comuniqué con mis coordinadores, les digo pues que a uno de ellos les está costando acceder al cuestionario. Pero bueno, entonces ya son las 2:34, casi 35. Entonces bueno, vamos a entrar en materia. En el encuentro síncrono número uno hablamos sobre el plan de evaluación. Ustedes tienen un cuestionario, que el cuestionario sí es un método estándar, donde es pregunta-respuesta. Les dije que, bueno, que no utilizaran tanto de internet, sino con conocimiento propio, pero es válido, nadie quiere perder puntos. Pero traten de no utilizar para cada una de las preguntas porque no están tan complicadas. Después viene una exposición. En esa exposición yo les estaba comentando que quería que fuese lo más creativa posible. Y además de que fuese lo más creativa posible, que lo que yo más valoro es el audio. Ustedes dirán, pero ¿por qué el audio? Yo, bueno, sencillamente porque no todos tenemos los celulares de no sé ni cuál generación, no todos tenemos el iPhone tal, no todos tenemos la marca tal, que te tiene la cámara
de tales megapíxeles y todo esto. Entonces, pero no me importa ver una imagen un tanto lavada, desteñida, un poco sombría. No tengo problema con eso. Pero sí tengo problema con que yo no escuche o con que ustedes se pongan creativos y me hagan como en una sección que acabo de corregir ahorita, donde colocaron unos efectos. Yo les dije, ay, háganme una publicidad creativa. Bueno, ya saben más o menos por dónde estoy hablando. Háganme una publicidad creativa de 15 segundos radial. Bueno, le colocaron unos efectos de distorsión y eso no se escucha. Entonces, pero es que usted nos dijo que podía ser creativo. Yo, pero una cosa es creativa y otra cosa es que sea funcional. Hay cosas que no son funcionales, entonces no se escucha la voz. Entonces, para la exposición quiero que sepan que lo que más importancia tiene para mí es la voz. Sin la voz, créanme que no hay contenido que se pueda dar. Incluso en el teatro, en el cine, hay películas de mala calidad, pero si ustedes las escuchan bien, ustedes la entienden bien. En una función de teatro ustedes pueden estar lejísimos, pero si ustedes escuchan bien, ustedes lo entienden bien. Y hasta en un concierto, ustedes con que escuchen basta y sobra. Claro, todos queremos ver al artista. Para eso pagamos para ver en el concierto, pero si nos tocó por allá, como vulgarmente se dicen los liches, lo importante es escuchar. Entonces sí quiero que hagan énfasis en la parte auditiva, en que se escuchen bien. Bien, ahora sí vamos a entrar en materia. Esta exposición y el contenido de esta materia habla sobre cómo han evolucionado y cómo han cambiado los medios de comunicación, cómo nosotros tenemos un mensaje. Ese mensaje no es como la energía misma, no es que se crea ni se destruye, sino es que siempre está en transformación, porque los hechos no nacen por sí solos, a menos que sea ¿qué les puedo decir? Un meteorito, una cosa así, y eso es 1 en 1.000.000. Pero casi siempre una noticia tiene un antecedente, y si no tiene ese antecedente es porque otro periodista no lo investigó. Porque vamos a suponer, estamos hablando sobre la comunidad vamos a ponerle un nombre creativo, la comunidad de Papata. Vamos a poner la comunidad de Papata. No Upata, pero es Papata. Ajá. Entonces, en la comunidad de Papata no hay drenaje, no funciona, está todo lleno de basura, hay un problema grave que no ha solventado la alcaldía de Papata. Empiezan las lluvias. Hay unas lluvias intensas en Papata. ¿Qué va a ocurrir? Inundaciones. Entonces, se suponía que si un periodista antes sacaba que en la comunidad de Papata había mal drenaje, que además de que había mal drenaje, estaba lleno de basura, que además de que estaba lleno de basura, la alcaldía no estaba atendiendo las problemáticas de Papata. Entonces, ¿qué ocurre? Que faltó ese periodista que no creó esa noticia o que no modificó los elementos que estaba capturando para formar una noticia y dárselas a su gente, a la gente de Papata y a la gente de las comunidades alrededores o a los interesados en el tema. Entonces es aquí como nosotros vemos que la noticia no se crea tan fácil. Es algo que tiene un antecedente, y ese antecedente siempre va a estar ligado a nuestra capacidad de profundizar a la hora de desarrollar nuestra noticia. Entonces, bien, pero nosotros no estamos hablando de las noticias, nosotros estamos hablando de la evolución de los medios de comunicación. Entonces, de la misma manera en la que evoluciona la noticia, que no se crea solita, los medios de comunicación tampoco se crearon solitos.
Los medios de comunicación vienen con una evolución que parte desde comunicarnos a través de estructuras rudimentarias como hacer pequeños dibujos, toda esta parte medieval, después llegar a la imprenta, que es cuando realmente hay un medio de comunicación masivo y poder a través de estas estructuras similares a un papel poder comunicar un mensaje después, cuando los reyes tomaron estos comunicados de parte del reino para poder dar una noticia. Entonces es aquí como poco a poco fue evolucionando de pasar de dibujitos, de símbolos, pasar a comunicados, hasta llegar a la radio, a la prensa, a la radio, a la fotografía, la utilización de la fotografía, incluso la llegada del cine, volverse un medio de arte y a la vez un medio informativo, donde también se hacía mucha crítica social. Entonces es aquí como nosotros poco a poco vamos evolucionando, como vemos a los medios de comunicación como hormiguitas que van caminando, pero de manera organizada, hasta darle a las personas o hasta darle a las masas lo que necesitan, y se van adaptando a la vida misma. Entonces es aquí como nosotros como comunicadores sociales tenemos que adecuarnos al momento y al espacio en el que estamos. Cuando yo me gradué, lo ideal era trabajar en medios de comunicación impresos. También en radio, pero la radio estaba bajando bastante de perfil en ese momento. Solo se utilizaba para el tráfico y para problemas de comunidades. Entonces es aquí cuando nosotros como comunicadores sociales poco a poco vamos viendo cómo los medios se van adecuando a nuestra vida y cómo poco a poco empiezan a aparecer los medios digitales. En el momento en el que yo me gradué no estaban. Sí, ya existía Instagram, ya existía Facebook, pero era básicamente una plataforma de intercomunicación entre personas. Listo. De hecho, no sé si recuerdan, si alguno de ustedes ya era usuario de al menos de Instagram, donde nosotros podíamos ver incluso los likes y donde estaban constantemente las personas, los amigos de nuestros amigos, en interacción para que nosotros pudiésemos armar como una especie de macro red de muchísimos amigos. Y es por eso que Instagram antes permitía que se creciera muchísimo en seguidores y ahora no es así. Entonces es aquí como cuando les estoy echando este cuento para que entendamos cómo el comunicador social tiene que adecuarse al medio en el que vive, al momento en el que vive, y cómo va a comprender a comprender y a utilizar todas estas herramientas a su favor para poder seguir dando la noticia, para poder seguir trabajando incluso en la parte publicitaria, porque es el mismo proceso. Se van a seguir creando informaciones, se va a seguir creando un mensaje, manejando o modificando o haciendo entendible un mensaje, presentando este mensaje a través de un canal de comunicación y que nuestro receptor lo reciba, valga la redundancia, para después ¿qué? Para darnos un feedback. Si gustó, si no gustó, si es necesario, si no es necesario, o peor, o en el peor de los casos, o mejor dicho, en el mejor de los casos, si nuestro mensaje o nuestra noticia o nuestro producto o nuestra publicidad va a lograr un cambio en la sociedad, que es el objetivo ideal de nuestro trabajo como comunicadores sociales, independientemente de donde nos estemos desarrollando, incluso hasta los que nos desarrollamos, como en mi caso, más hacia la parte audiovisual de entretenimiento o hacia la parte audiovisual ligada al tono dramático, a la producción de audiovisuales dramáticos y todo esto. Entonces siempre va a ser lo mismo, el proceso es el mismo, es tomar ideas que existen, transformarlas, presentarlas, enviarlas, que nuestro público, nuestro target, nuestro consumidor las reciba, y una vez que las reciba las interprete y nos dé su feedback.
Entonces es aquí como nosotros tenemos que no solo dedicarnos a pensar en qué momento estamos viviendo. Pensar tampoco, no, además de eso, también tenemos que pensar en los pensamientos de nuestro receptor. Además de eso, también tenemos que pensar en las condiciones en las que está nuestro receptor. Y aquí es donde ustedes dicen, pero ya va, pero es el drama, ¿cómo es que? Quiere decir que a mí me tiene que importar que en el Papata no haya gente que no tenga Instagram. Claro que hay que pensar en eso. Si en Papata no hay gente que tenga alguna red social electrónica, ¿por dónde se va a emitir nuestra información? Por radio o por algún medio de comunicación que llegue a la comunidad de Papata. Porque si nosotros nos desligamos por completo de nuestro lugar de información, nosotros estamos estamos haciendo aire, estamos haciendo la nada. Entonces es aquí cuando importa muchísimo la comprensión completa de nuestro entorno, de la tecnología y lo que está consiguiendo, de las herramientas que nos provee la tecnología, de cómo está recibiendo nuestro público, si recibe cada vez menos, si recibe cada vez más, si tiene credibilidad en lo que nosotros estamos haciendo, porque nosotros tenemos que también hacernos un autojuicio sobre lo que estamos presentando, porque algunas veces pueda que nosotros estemos haciendo información muy buena, pero no se está llevando al lugar indicado. Entonces, si nosotros hablamos de Papata en Maracaibo y Papata queda en un lugar totalmente lejano a Maracaibo, la gente en Maracaibo va a decir, ay, ¿qué me importa mi Papata? Y poco a poco, si nosotros seguimos hablando de Papata para el público maracucho o para la gente en Maracaibo, van a desecharnos a nosotros como medio. Entonces es aquí cuando nosotros tenemos que tener muchas condicionantes y tenemos que tener claras todas nuestras cartas para ponerlas, para jugarlas y jugarlas a nuestro favor. Entonces de esto tiene un poco que ver la evolución de nuestros medios de comunicación y de cómo en la actualidad el mensaje ha tenido que en lugar de extenderse, ha tenido que contraerse, ha tenido que reducirse a una cantidad de caracteres que te ofrece Instagram, o incluso se ha tenido que volver un tanto escandaloso, pero escandaloso y a la vez guabinoso, porque en TikTok, que es donde ahora idealmente se consiguen las noticias, no se puede decir suicidio, sino que se desvivió. No se puede decir asesinaron, sino que hay que utilizar toda una cantidad de códigos que es complicadísimo quienes estén trabajando con información o con noticias en TikTok. Incluso, hasta la misma información noticiosa es censurada en TikTok. Entonces se bloquea, es impresionante cómo hay que entenderle a esta plataforma, que me encanta porque es así que en este momento te es muy viral. Instagram, si bien sigue siendo una plataforma utilizadísima por muchísimas personas, la rapidez con la que te llega un contenido de TikTok no es la misma a la que te llega, es mucho mayor a la que te llega a Instagram y mucho mayor aún al resto. Aunque sigue siendo por excelencia Twitter o ex Twitter la red informativa por excelencia. Entonces, la red noticiosa por excelencia. Entonces, es aquí como nosotros tenemos que siempre tener claro la evolución y cómo nosotros somos parte de ella. Bien, entonces, ya para cerrar este encuentro con ustedes, mi recomendación es hacer una exposición analítica en base a las circunstancias, individualista. No hagan algo que piensen en mí, en quedar bien conmigo. Hagan algo que sea honesto
con lo que ven ustedes como entorno, ven ustedes como escenario y cada uno de esos personajes que se están dando, llámese redes sociales, llámese el público, llámese el deseo de tener alguna información o llámese las necesidades del comunicador y del receptor. Entonces, esa es mi recomendación, que tengan una exposición muy creativa, muy personal y que sea 100% de su agrado. Vamos a divertirnos. Vamos a divertirnos. Las humanidades permiten que nosotros podamos divertirnos constantemente en cada una de nuestras actividades. Y la comunicación social no escapa de ello. La comunicación social es sumamente divertida. Solo tenemos que velar porque sea divertida. Entonces, bueno, muchachos, este fue nuestro segundo encuentro síncrono. Hablamos sobre la evolución, sobre cómo el comunicador social pasa a ser de el que, o cómo estas personas encargadas de comunicar un mensaje pasaron a ser desde aquellos pintores, por decirlo de alguna manera, o pasaron después a comunicar en base a las palabras de los reyes, después pasaron a la imprenta con Gutenberg y todo este rollo, después pasaron a ser locutores, después a ser estos reproductores de algunas imágenes que reflejaban la realidad de la sociedad con el neorrealismo tanto italiano como esas fuentes neorrealistas que se fueron dando con el paso de los años. Después, con la llegada de la televisión, pasaron a ser anclas de noticieros, qué sé yo, hasta que llegaron a ser los comunicadores sociales digitales. Y quién sabe cuál será el destino del comunicador social dentro de unos años. A lo mejor con todas estas inteligencias artificiales y todo esto, tendremos un nuevo reto por asumir y en este momento todavía eso suena descabellado. Pero bueno, muchachos, esto es todo por hoy y hablamos de la evolución, de cómo pasó, cómo ha sido nuestra percepción y cómo es la importancia de nuestro trabajo dentro de la sociedad. Así que bueno, no me queda más que desearles que tengan un exitoso cierre académico y nos estamos viendo en las evaluaciones. Voy a revisar tanto lo que me dijo el muchacho sobre el cuestionario como el tema de poder pasar los links al foro. Por ahora únicamente están en el depósito de materiales audiovisuales, de links y todo esto. Feliz tarde.